Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Buenas noches EPRAM de hoy jueves 17 de diciembre, en que vamos a leer un texto de Alessandro Barico, de su Los Bárbaros. Voy a empezar distinto de lo que había pensado. Yo voy a pensar con un agradecimiento que es hacia Amanda. Gracias por presentarme a Barico, por hacérmelo conocer. Así que gracias a ella vamos hoy a escuchar un ratito a Alessandro Barico, que es un italiano, novelista, dramaturgo, periodista y promotor de la lectura. Nació en Turín en 1958 y es un libro bastante raro. Y el otro tema con el cual quería empezar es con una consulta, pero vamos a esperar que haya un poquito más de gente, porque voy a hacerles una propuesta a ver si se enganchan. Y voy a hacer una propuesta con opciones también, así que vamos a ver cómo resulta. Les decía que Los Bárbaros es el que vamos a leer, de Alessandro Barico, y es un libro que lo va escribiendo, podríamos llamarlo en tiempo real, porque lo va publicando en un diario mientras lo va escribiendo, ¿sí? Va publicando columnas, pero a diferencia de otros libros que son como recopilatorios de columnas o de artículos, este ya nace desde el primer artículo, que es el que vamos a leer hoy, con la intención de ser un libro. Y un poco por ahí viene la pregunta que les quería hacer. ¿Les interesa? ¿Les gusta? ¿Se animan a que en algún momento, por ejemplo en enero, dediquemos algunas noches seguidas a un mismo libro? Por ejemplo este. Hoy vamos a leer uno y ustedes van a ver si les interesa o no uno de los textos. Pero me gusta la idea de que en noches sucesivas leamos 2, 3, 4, 5 capítulos. Y esta era una opción, si bien la que yo tengo, que es la versión que me pasó Amanda, es una selección. Por ahí podríamos, no sé si tomarlo todo o una parte. Así que primera pregunta es, ¿les interesa que hagamos ese juego de leer en noches sucesivas algún texto un poco más largo que lo que habitualmente leemos? Y después, la otra pregunta es, ¿qué les interesa? La primera idea fue tomar algo de Auster, de Paul Auster, que de los que hemos leído creo que fue el que más gustó. Y si bien hemos leído cosas muy laterales en su escritura, hemos leído algún ensayo, creo que algún poema, podríamos meternos con algo más narrativo, alguna novelita corta o algo así. Les dejo para que opinen esta propuesta. Si quieren ahora acá en los comentarios quienes escuchen esto más adelante en Facebook también ahí, si no quienes lo vean o lo escuchen en YouTube también ahí se pueden dejar comentarios, así que opinen a ver qué les parece eso. Y vamos a empezar con lo de hoy, que es una de las posibles propuestas de Alessandro Barico. Es el inicio, así se llama el primer apartado. No lo parece, pero esto es un libro. He pensado que me gustaría escribir uno, por entregas, en el periódico, en medio de los despojos del mundo que todos los días pasan por él. Me atraía la fragilidad del asunto. Es como escribir a cielo abierto, sobre un torreón. Todo el mundo mirándote y el viento soplando. Todo el mundo de paso, con un montón de cosas que hacer. Y tú, ahí, sin poder corregir, volver atrás, redefinir el guión. Como salga, saldrá. Y al día siguiente,
envolver una lechuga o convertirte en el sombrero de un escalador. En el caso de que todavía los hagan, me refiero a los sombreros con el periódico, como barquitos en la costa de sus caras. De vez en cuando, y no solo en el trabajo, uno busca la indigencia y probablemente una forma de recuperar cierta autenticidad. De todas maneras, no quisiera crear falsas expectativas. Por lo tanto, quede claro que no es una novela. Una novela por entregas es algo que no me atrae en lo absoluto. Por lo tanto, será un ensayo, en el sentido literal del término, es decir, una tentativa de pensar escribiendo. Hay algunas cosas que me apetecería comprender a propósito de lo que ocurre a mi alrededor. Por mi alrededor pretendo decir la limitadísima parte del mundo en la que yo me muevo. Personas que han estudiado, personas que están estudiando, narradores, gente del espectáculo, intelectuales, cosas de ese tipo. Un mundo pequeño en muchos aspectos, pero en definitiva es ahí donde se alimentan las ideas, y es ahí donde yo he sido sembrado. Con el resto del mundo perdí el contacto hace mucho tiempo, y no es algo que me guste, pero es la verdad. Cuesta un gran esfuerzo comprender el propio terrón, así que no quedan muchas fuerzas para comprender el resto del campo. Aunque tal vez en cada terrón, si uno es capaz de leerlo, se encuentre el campo entero. Y en todo caso, como iba diciendo, hay algo ahí que me apetecería comprender. Al principio pensaba titular el libro así, La mutación. Lo que ocurre es que no conseguía encontrar a nadie a quien le gustara ni siquiera un poco. ¿Qué le vamos a hacer? Pero era un título exacto. Quiero decir que ese era precisamente el asunto que me gustaría comprender. ¿En qué consiste la mutación que veo a mi alrededor? Si tuviera que resumirlo, diría lo siguiente. Todo el mundo percibe en el ambiente un incomprensible apocalipsis inminente. Y por todas partes, esa voz que corre. Los bárbaros están llegando. Veo mentes refinadas escrutar la llegada de la invasión con los ojos enclavados en el horizonte de la televisión. Profesores competentes, desde sus cátedras, miden en los silencios de sus alumnos las ruinas que ha dejado su paso, una horda a la que de hecho nadie ha logrado, sin embargo, ver. Y alrededor de lo que se escribe o se imagina, aletea la mirada perdida de exégetas que, apesadumbrados, hablan de una tierra saqueada por depredadores sin cultura y sin historia. Los bárbaros aquí están. Ahora bien, en mi mundo escasea la honestidad intelectual, pero no la inteligencia. No se ha vuelto loco todo el mundo. Ven algo que existe. Pero lo que existe yo no consigo contemplarlo con esos mismos ojos. Hay algo que no me encaja. Podría ser yo, soy consciente de ello. El normal duelo entre generaciones. Los viejos que se resisten a la invasión de los más jóvenes. El poder constituido que defiende sus posiciones acusando de bárbaros a las fuerzas emergentes y a todas esas cosas que siempre han ocurrido y que ya hemos visto 1000 veces. Pero esta vez parece distinto. Es tan profundo este duelo que parece distinto. Por regla general, se lucha para controlar los puntos estratégicos del mapa. Pero aquí, de una forma más radical, parece que los agresores están haciendo algo mucho más profundo. Están cambiando el mapa. Tal vez ya lo han cambiado. Debió suceder esto mismo en aquellos benditos años, en que, por ejemplo, nació la Ilustración, o en los días en que el mundo entero se descubrió de repente romántico. No se trataba de movimientos de tropas ni tampoco de hijos que asesinaron a sus padres.
Eran mutantes que sustituían un paisaje por otro y que allí fundaban su hábitat. Tal vez sea un momento de estos, y esos, a los que llamamos bárbaros, no son una nueva especie que tiene branquias detrás de las orejas y que ha decidido vivir bajo el agua. Es obvio que nosotros, desde fuera, con nuestros pulmoncitos, tenemos la impresión de que se trata de un apocalipsis inminente. Donde esa gente puede respirar, nosotros nos morimos. Y cuando vemos a nuestros hijos anhelando el agua, tenemos miedo por ello y ciegamente nos lanzamos contra lo que únicamente somos capaces de ver. Esto es la sombra de una horda bárbara que se aproxima. Mientras tanto, los susodichos niños, bajo nuestras alas, respiran ya con dificultad, rascándose por detrás de las orejas como si hubiera ahí algo que necesitara ser liberado. Es entonces cuando me entran las ganas de comprender. No sé, tal vez tenga algo que ver con esta curiosa asma que cada vez más a menudo me asalta y esta extraña inclinación a nadar largo rato bajo el agua, justo hasta que no encuentro en mí unas branquias capaces de salvarme. En fin, me gustaría mirar esas branquias de cerca y estudiar a ese animal que se está alejando de la tierra, que se está convirtiendo en pez. Me gustaría examinar la mutación, no para explicar su origen, eso está fuera de mi alcance, sino para conseguir, aunque sea de lejos, dibujarla. Como un naturalista de los de antes, que dibuja en su cuaderno una nueva especie descubierta en un islote australiano. Hoy he abierto el cuaderno. ¿No entendéis nada? Es natural. El libro ni siquiera ha empezado. Un libro es un viaje para caminantes pacientes. A menudo los libros empiezan con un rito que me gusta mucho y que consiste en elegir un epígrafe. Es ese tipo de frasecita o de cita que se pone en la primera página, justo después del título y de la posible dedicatoria, y que sirve como viático, como bendición. Por ejemplo, este es el epígrafe de un libro de Paul Auster. El hombre no tiene una sola y única vida, sino muchas, entrelazadas unas con otras, y esa es la causa de su desgracia. La cita es de Chateaubriand, ¿cómo se pronuncia? A menudo los epígrafes suenan así. Digan la chorrada que digan, tú te la crees. Apodícticas, para decirlo en lengua de los que respiran con los pulmones. A mí me gustan las que trazan los límites del campo, es decir, te dejan comprender más o menos en qué campo va a jugar ese libro. Al gran Melville, cuando trató de elegir el epígrafe para Moby Dick, se le fue un poco la mano y acabó seleccionando 40 citas. Esta es la primera. Y Dios creó a las ballenas, del Génesis. Y esta es la última. Rara y vieja ballena, entre galernas, siempre estará tu casa en el océano, gigantesca en poder, reinando fuerte, como el rey de los mares sin fronteras. Canto de ballena. Creo que era una forma de dar a entender que en ese libro iba a entrar el mundo entero, desde Dios a las ventosidades de los marineros de Nantucket. O por lo menos ese era el programita de Melville. Alma cándida, que diría Vonnegut en sus signos de exclamación. De manera que para este libro yo habría escogido 4 epígrafes, lo justo para señalar los límites del campo de juego. Este es el primero. Procede de un hermosísimo libro que hace poco acaba de salir en Italia. Lo escribió Wolfgang Schievelbach y se titula La cultura de los derrotados. Es esa clase de títulos que, siendo un seguidor del toro, no puedo resistir. Esto es lo que dice en un determinado momento. El miedo a ser derrotados y destruidos por hordas bárbaras es tan viejo como la historia de la civilización.
imágenes de desertización, de jardines saqueados por nómadas y de edificios en ruinas en los que pastan los rebaños son recurrentes en la literatura de la decadencia, desde la antigüedad hasta nuestros días. Copiadlo y guardadlo. Segundo epígrafe. El segundo epígrafe lo encontraréis en la próxima entrega. Qué fuerte sopla el viento aquí arriba, en este torreón. Así empieza, ese es el primer texto del libro Los Bárbaros de Alessandro Barico. Y repito, mientras reviso los saludos, la propuesta y la pregunta. ¿Les parece que en algún momento de enero nos tomemos algunas noches seguidas para leer algún texto un poco más largo? Eso implica irlo siguiendo. No me acordaba yo que en este texto, que es una de las propuestas, ¿sí? En el que Barico va descubriendo un poco cómo ha cambiado el mundo, cita en este primer texto a Paul Auster, que es también la otra propuesta. Así que si les parece que les interesa, déjenme dicho, si quieren que probemos en algún momento de tomar varios días para un mismo texto, si les parece que puede ser este de los bárbaros de Barico, si les parece algo de Paul Auster o alguna otra cosa que se les ocurra. Les saludando a Teresa, buenas noches, a Elsa. Alicia, qué pena, dice que hoy justo se había dispuesto a escuchar y que se le corta mucho. Así que bueno, después podés probar si estuvieras viendo, ojalá después lo puedas ver, si no, y si no te dejo mis saludos. Alicia Susana Bazán. Hola Sofi, Pérez, buenas noches. Hola China. Estoy muy bien, salgo un poquito de calor acá adentro, hoy justo no puedo estar afuera. Hola Nidia, buenas noches. Hola Norma. Nidia contenta. China. Bueno, Nidia es la primera en opinar, que se puede probar. Probemos, a ver qué pasa. Veremos, ya tendrán novedades. Mientras tanto, seguimos con los relatos. Buenas noches a todas. Buenas noches, Sepam.